Bienvenidos a Análisis de Libros. Hoy nos adentramos en una obra que no es solo un éxito de ventas, sino un expediente criminal que obligó a su autora a vivir bajo protección permanente. Hablamos de Los Señores del Narco, de Anabel Hernández. En este análisis, vamos a desenterrar los secretos que el poder en México intentó sepultar. Descubriremos por qué el Chapo Guzmán no es el genio que nos vendieron, cómo la CIA puso las primeras piedras de este imperio, y sobre todo, quiénes son los verdaderos señores del narco que visten de traje y corbata en las oficinas de gobierno. Prepárate, porque después de hoy, la historia oficial te parecerá un mal cuento de ficción. Capítulo 1 y 2, Un pobre diablo y el nacimiento del monstruo. Anabel Hernández comienza rompiendo el mito fundacional en su capítulo Un pobre diablo. Contrario a la creencia popular, Joaquín El Chapo Guzmán no nació como un líder. La autora lo describe como un hombre de pocas luces, un sicario rústico que en sus inicios era humillado por sus jefes. Pero para entender al Chapo, hay que entender a sus maestros. Aquí aparecen personajes clave como Pedro Avilés, el verdadero pionero que empezó a usar avionetas para cruzar droga y, por supuesto, el arquitecto de todo, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. En el capítulo Vida o Muerte, el libro detalla cómo la caída de Félix Gallardo no fue el fin del narco, sino su evolución. Fue el momento en que el territorio se fragmentó y nacieron las facciones que hoy conocemos, el Cártel de Tijuana de los Arellano Félix, el Cártel de Juárez y la incipiente Federación de Sinaloa. Anabel deja claro que en esta etapa, el narco todavía era un empleado del sistema, no su dueño. Capítulo 3 y 4, Pacto Perverso y la sombra de la DFS. Entramos a una de las partes más oscuras, Pacto Perverso. Anabel revela que en los años 70 y 80, el narcotráfico en México estaba administrado por el Estado a través de la DFS, Dirección Federal de Seguridad. Personajes como Manuel Ibarra Herrera y Miguel Nazar Haro no perseguían a los narcos, les cobraban una cuota, un impuesto de guerra. El libro documenta algo aterrador, la conexión con la CIA. Bajo el pretexto de combatir el comunismo en Centroamérica, la inteligencia estadounidense permitió que personajes como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Don Neto crecieran sin control, siempre y cuando parte de ese dinero financiara a la contra nicaragüense. Como dice el capítulo Cría Cuervos, el gobierno mexicano pensó que podía controlar a estos hombres para siempre. Pero el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, rompió ese equilibrio y obligó al sistema a sacrificar a sus peones para salvar a los reyes. Capítulo 5 al 7, el hotel de lujo llamado Puente Grande. Llegamos al evento que define la carrera de Anabel Hernández, la supuesta fuga de Puente Grande del Chapo Guzmán. En los capítulos El Señor de Puente Grande y El Gran Escape, la autora hace algo valiente, desmiente la versión oficial del carrito de lavandería. Gracias a testimonios de custodios y expedientes internos, el libro nos muestra que el Chapo vivía como un rey. Comía caviar, tenía acceso a teléfonos, celebraba fiestas con bandas de música y recibía a sus amantes. Una de ellas, Zulema Hernández, es el rostro de la tragedia en esta obra, una mujer que se enamoró del capo en prisión, y terminó siendo una víctima más de este juego de poder. Anabel sostiene que la salida del Chapo no fue un escape, fue una liberación pactada. El gobierno de Vicente Fox y figuras cercanas a Marta Sagún necesitaban que el Chapo unificara el mercado bajo el mando de Sinaloa. Según la investigación, el Chapo salió caminando por la puerta principal, escoltado por personal del mismo penal. Capítulos 8 y 9, La Junta de Sabios y los Lazos de Sangre. En Lazos de Sangre, el libro nos explica que el cártel de Sinaloa no es una dictadura. Es un consejo de administración. Aquí Anabel nos presenta a los verdaderos pilares, Ismael El Mayo Zambada, el hombre que nunca ha pisado la cárcel, Juan José Esparragosa el Azul, el gran conciliador.
En esta etapa de la historia, aparecen también los Beltrán Leiva, liderados por Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas, quien inicialmente no solo era el brazo armado, sino el motor financiero más potente de la organización. Sin embargo, el capítulo Los Señores del Narco es el que verdaderamente rompe el cristal de la impunidad al llevarnos más allá de la sierra y meternos en los despachos de la élite. Anabel Hernández no se limita a generalidades, pone sobre la mesa nombres de empresarios y banqueros que, según su investigación, han aceitado la maquinaria del lavado de dinero. Señala a figuras como Carlos Cabal Peniche, vinculado a esquemas financieros masivos, y cuestiona duramente a personajes como Roberto Hernández Ramírez, quien fuera presidente de Banamex, exponiendo cómo el sistema bancario mexicano cerró los ojos ante fortunas de origen criminal. La autora lanza una advertencia que es el eje central de este análisis. Un narco sin un banquero es solo un criminal con efectivo, pero un narco con un banquero es un poder fáctico. Esta alianza es la que permite que el libro detalle escenas surreales, como la cocaína llegando por toneladas al aeropuerto de la Ciudad de México, moviéndose por las bandas de equipaje bajo la vigilancia y protección de la misma Policía Federal que, ante las cámaras, juraba combatirlos. Capítulo 10 y 11. El presidente de la muerte y García Luna. El clímax del libro se titula El presidente de la muerte. Aquí la autora lanza sus acusaciones más graves contra el sexenio de Felipe Calderón. La tesis central es demoledora. La guerra contra el narco fue una simulación sangrienta. El protagonista de esta infamia es Genaro García Luna, el entonces secretario de Seguridad Pública. Anabel documenta, a través de testimonios de figuras como Sergio Villarreal el Grande y Edgar Valdés la Barbie, cómo García Luna recibía maletas con millones de dólares en efectivo. Mientras el ejército combatía a los rivales de Sinaloa, como los Zetas, la Policía Federal protegía los cargamentos del Mayo y el Chapo. Esta parte del libro es especialmente relevante hoy, porque años después de su publicación, García Luna fue juzgado en Nueva York por los mismos cargos que Anabel Hernández denunció en estas páginas cuando nadie más se atrevía a mencionarlo. Conclusión: el precio de la verdad. Al cerrar Los Señores del Narco, nos queda una sensación de vulnerabilidad. Anabel Hernández nos enseña que el problema no son las drogas, sino la impunidad que se compra con ellas. Este libro le costó a la autora su seguridad, pero le dio al público la herramienta más poderosa, la verdad. Si este análisis te ha ayudado a entender mejor las grietas de nuestra historia, no olvides darle un like y suscribirte a Análisis de Libros. Déjame en los comentarios, ¿crees que la estructura del narco ha cambiado realmente o solo han cambiado los nombres en las oficinas? Nos vemos en el próximo capítulo.